cordial saludo, bienvenidos al curso de Diseño de Sistemas Productivos dentro del programa U de Arroa de la Universidad de Antioquia, Facultad de Ingeniería. Estamos abordando los diferentes temas y metodologías que nos permiten trabajar el tema de localización dentro de una empresa. Hoy vamos a trabajar lo que tiene que ver con el método de punto de equilibrio. Este método presenta diferentes pasos. Lo primero entonces es determinar los costos variables y los costos fijos para cada sitio. Eso nos lleva a aclarar que este es un método cuantitativo que se basa única y exclusivamente en el tema de costos. Lo segundo entonces es trazar en una sola gráfica las líneas de costos totales. Recordemos que el costo total es igual al costo fijo más el costo variable. Luego vamos a identificar los rangos aproximados en los cuales cada una de las localizaciones provee el costo más bajo. Y por último vamos a resolver algebraicamente para obtener esos puntos de corte, esos puntos de equilibrio sobre los rangos pertinentes. La mejor manera de abordar este método de punto de equilibrio es a través de ejemplos. Miremos uno. Una empresa pretende elegir a través del método de punto de equilibrio una ubicación para su planta de producción en función de los costos, ya que el ingreso por ventas no se verá afectada por la misma. Es decir, se supone que venderá la misma cantidad independiente de dónde se instale. La empresa estudia 4 posibles alternativas para las cuales ha estimado los costos fijos y los costos variables, que son los que aparecen en la tabla anexa. Tenemos entonces las comunidades, una comunidad es Medellín, una segunda comunidad es Valledupar, una tercera comunidad es Bogotá y una cuarta comunidad que está estudiando esta empresa es Cali. Los costos fijos en la primera de ellas son de 150.000 por mes y los costos variables son de 60 por unidad. Para Valledupar tiene unos costos fijos de 300.000 y unos costos variables de 30 por unidad. Para Bogotá presenta unos costos fijos de 500.000 y unos costos variables de 20 por unidad. Y por último, para Cali presenta unos costos fijos por mes de 600.000 y unos costos variables por unidad de 30. Me preguntan entonces dónde debe ubicarse, dónde debe localizarse esa planta de producción en función de los costos. Vamos entonces a desarrollar ese ejercicio. Lo primero entonces que me decían es que debo ubicar en una sola gráfica los costos totales, que son iguales a los costos fijos más los costos variables. Y la vamos a graficar contra las unidades a producir. Lo ideal es que tuviésemos la capacidad de esta planta. Como no tengo la capacidad, entonces debo estimar 2 puntos. Para ello, recuerden que como esta es una gráfica de una línea recta, para graficarla no necesito sino 2 puntos. Entonces vamos a tomar un punto que es el origen cuando voy a producir 0 unidades y vamos a plantear otro valor, digamos cuando vamos a producir 100.000 unidades. Vamos a hallar entonces esos costos. Tenemos entonces para 0, vamos a tener que el costo total en 0 va a ser igual al costo fijo, digamos para Medellín, en este caso que es la primera que vamos a graficar, y ese costo fijo sería de 150.000, más el costo variable, que sería de 60, pero varía de acuerdo a las unidades a producir. En este caso vamos a producir 0 unidades, 60 por 0. Entonces tengo que el costo total en 0 para Medellín es igual a 150.000. Lo grafico entonces 0 contra 150. Y vamos a ubicar un segundo punto. Y vamos entonces a hallar ese valor si fuéramos a producir 100.000 unidades. Hallo entonces que mi costo total en 100.000 va a ser igual al costo fijo, que es de 150.000, más el costo variable, que es de 60, por esas unidades que voy a producir allí. Y esas unidades serían 100.000.
Eso me da entonces 100.000 por 60, me da 6 millones más 150, entonces tendría que mi costo total para 100.000 va a ser igual a 6.150.000. Si trazáramos ese punto entonces, digamos que por aquí vamos a tener 6.150.000. Ubicamos ese punto y trazamos entonces nuestra primera comunidad. De esa manera entonces hemos hallado la gráfica para la comunidad de Medellín. Vamos a graficar la segunda comunidad, Valledupar. Vamos a graficar igual para 0 unidades y para 100.000 unidades. Tenemos entonces, igual que en la metodología anterior, que el costo total cuando voy a producir 0 unidades para la comunidad de Valledupar van a ser los costos fijos, o sea, de 300.000 más los costos variables, que serían de 30 por 0. Voy a tener entonces un costo total de 300.000. Quiere decir entonces que vamos a arrancar de este punto. Ahora bien, para 100.000 vamos a hallar entonces el valor de 100.000. Costo total para 100.000 va a ser igual al costo fijo, en este caso 300.000 más el costo variable. Y ese costo variable va a ser de 30 por 100.000. 30 por 100.000 nos va a dar 3 millones más 300.000. Voy a tener entonces que el costo total cuando voy a producir 100.000 unidades en la comunidad B o Valledupar va a ser de 3.300.000. Vamos a graficarlo. Si este es 6.150.000, vamos a suponer que ese punto queda por aquí. Trazamos entonces nuestra gráfica y allí tendríamos entonces la comunidad B, que en este caso sería Valledupar, con unos puntos de corte ya obtenidos. Si observamos, hay un punto de corte, se intersectan esas dos comunidades. ¿Cuál sería entonces ese valor X en el cual se intersectan? Vamos a hallarlo. Recuerden que para hallar la intersección entre estos dos puntos de corte, igualamos las ecuaciones. Vamos a tener entonces que el costo total en la comunidad A va a ser igual al costo total en la comunidad B para ese punto X que estamos buscando. Tenemos entonces que el costo total en A, si lo recuerdan, va a ser el costo fijo, que sería 150.000 más el costo variable, que sería 60. 60, ¿por qué? Por las unidades a producir, que en ese caso sería X. Y va a ser igual a los costos totales en B, que serían iguales a los costos fijos, o sea, 300.000, más los costos variables, o sea, 30, por ese valor que vamos a producir allí, o sea, X. Tenemos una sola ecuación con una incógnita, la resolvemos entonces, pasamos este 30 al otro lado, tendríamos 60x menos 30x, entonces eso me va a quedar 60 menos 30, me va a quedar 30x, y pasamos los valores al otro lado, 300.000 menos 150.000 sería igual entonces a 150.000. Despejamos x entonces y obtenemos que x es igual a 150.000 sobre 30. Cancelamos un 0, dividimos por 3, 15 dividido 3 nos da 5, y entonces tenemos que x o ese punto allí va a ser igual a 5.000 unidades. Quiere decir que en este punto de corte esas dos ecuaciones se intersectan en 5.000 unidades. Hemos graficado nuestra comunidad A, hemos graficado nuestra comunidad B y nos dicen que debemos graficar todas las comunidades. Vamos entonces a graficar nuestra comunidad C, que es Bogotá. Lo graficamos entonces para 0 y tendríamos entonces que el costo total en 0 va a ser igual al costo fijo, o sea, de 500.000, más el costo variable, que en este caso sería de 20 por las unidades a producir allí, que serían de 0, entonces tendríamos igual a simplemente 500.000. Y ese sería entonces el próximo punto o el punto del cual vamos a partir.
Y vamos a graficar entonces también cuando vamos a producir 100.000 unidades. Procedemos de la misma manera. Entonces tendríamos que el costo total para producir 100.000 unidades va a ser igual al costo fijo, en este caso de 500.000, más el costo variable, en este caso de 20 por 100.000. 20 por 100.000 entonces nos da 2 millones, más 500.000 nos va a dar 2,5 millones. Entonces costo total para 100.000 unidades va a ser de 2.500.000. Si esto es 3.300.000, vamos a asumir que por aquí está 2.500.000. Y entonces graficamos esa nueva línea. Y encontramos dos puntos de corte, un punto de corte aquí y otro punto de corte aquí. Si estamos buscando aquellos que queden más cerca al eje X, quiere decir que este punto no nos interesa porque está por encima de él, está por encima de la comunidad B, mientras que este punto de corte sí nos interesa. ¿Cuánto vale entonces ese punto de corte? Lo hallamos como hicimos cuando se cruzó la comunidad A con la comunidad B. Aquí se están cruzando la comunidad B y la comunidad C. Entonces procedemos de la misma manera e igualamos. Vamos a tener entonces que el costo total en la comunidad B va a ser igual al costo total en la comunidad C para esas unidades de producción X, que es las que queremos hallar. Costo total en B va a ser el costo fijo, que aquí lo tenemos, sería de 300.000, más el costo variable, en este caso sería de 30 por esas unidades que vamos a producir, o sea, X, y sería igual al costo total en C, que es el costo fijo, aquí lo tenemos, 500.000, más su costo variable, aquí lo tenemos, 20 multiplicado por X. Una ecuación, una sola incógnita. Despejamos entonces la incógnita. Este 20 que está sumando lo pasamos al otro lado, tendríamos entonces 30x menos 20x, voy a tener 10x y van a ser iguales a 500.000 y este 300.000 que está sumando lo paso a restar. 500.000 menos 300.000 va a ser igual entonces a 200.000. Despejo x y me va a dar entonces 200.000 sobre 10 y eso me va a dar entonces 20.000. X igual entonces a 20.000 unidades. Y obtengo entonces mis puntos de corte, uno en 5.000, donde se cruza la comunidad A con la comunidad B, y el otro de 20.000, donde se cruza la comunidad B con la comunidad C. Allí tendría los puntos de corte, he graficado la comunidad A, he graficado la comunidad B, he graficado la comunidad C. ¿Qué voy a graficar? La comunidad D, y entonces voy a hacerlo para 0 unidades de producción. Voy a tener entonces que el costo total en 0 va a ser igual al costo fijo de 600.000 más el costo variable de 30 por las unidades a producir allí, 0, y eso me va a dar entonces 600.000. Si esto es 500.000, vamos a asumir que 600.000 va a estar por aquí. Y voy a hacer lo mismo para producir 100.000 unidades. Costo total entonces para producir 100.000 unidades va a ser igual al costo fijo, o sea 600.000 más el costo variable 30 por esas 100.000 unidades que voy a producir allí. 30 por 100.000 me da 3 millones más 600.000, eso me va a dar 3.600.000. Si esto es 2,5 millones, si esto es 3.300.000, voy a asumir que por aquí está 3.600.000, ya que este es 6.150.000. Trazo entonces esa comunidad, veo que hay otro punto de corte, pero ese punto de corte está por encima de otras rectas, entonces no me interesa hallar ese valor. De esa manera entonces obtengo las 4 comunidades, la comunidad A, la comunidad B, la comunidad C, la comunidad D, con los respectivos puntos de corte, 5.000 y 20.000. ¿Qué sigue? La interpretación.
¿Cómo se interpreta entonces este gráfico? Se interpreta de que la mejor ubicación entre 0 y 5.000 sería esta, que recuerden, corresponde a la parte A, o sea, a la parte de Medellín. En ese caso, entonces, Medellín sería la mejor alternativa de localización cuando voy a producir de 0 a 5.000 unidades. Es más barato, es más económico por el tema costos producir en Medellín. Ahora bien, nos queda este segundo rango y si miramos la mejor alternativa, la mejor opción o la más cercana al eje X, donde estamos hablando de producción, es la línea roja y estamos hablando de que la roja corresponde a Valledupar. Entonces vamos a decir aquí que B es la mejor alternativa entre 5.000 y 20.000. Sería entonces esa mejor alternativa Valledupar. Y nos queda una tercera franja donde vemos que la mejor alternativa o la más cerca al eje X es la línea morada, que es la comunidad C, en este caso, que corresponde a la ciudad de Bogotá. Entonces diríamos aquí que C es la mejor alternativa, la mejor opción cuando voy a producir entre 20.000 y 100.000 unidades. De esa manera entonces se interpretan estas gráficas. Entre 0 y 5.000 unidades es mejor producir o tener localizada, ubicada o instalada mi planta en Medellín. Entre 5.000 y 20.000 es mejor, más económico tener ubicada, instalada mi planta en Valledupar. Y entre 20.000 y 100.000 es mejor tener ubicada, instalada mi planta en Bogotá. Aquí hay un detalle que es importante que lo tengamos en cuenta. Si fuésemos a producir exactamente 5.000 unidades, ¿dónde es más barato localizar o ubicar mi planta? Como vemos, como este es el punto de corte, debemos entonces decir que si fuéramos a producir exactamente 5.000 unidades, es indiferente ubicar la planta en Medellín que ubicarla en Valledupar, porque me cuesta exactamente lo mismo. Si fuéramos a producir exactamente 20.000 unidades, como ese es el punto de corte, tendríamos que decir que es indiferente, me cuesta lo mismo tener ubicada mi planta en Valledupar o tenerla ubicada en Bogotá, porque es el punto de corte. Ese es el detalle que habría que tener con estos puntos de corte. Es de recordar que el tema de localización es un tema estratégico que puede llevar las empresas al éxito o puede llevarlas a la quiebra o a tener grandes dificultades económicas. Por ende, la recomendación siempre es que como es estratégico el tema de localización, en la medida de las posibilidades se utilicen varios métodos de localización que les den la certeza de que el sitio recomendado para ubicar nuestra planta es el sitio ideal. Hasta aquí este recorrido por el método de localización de punto de equilibrio dentro del curso de diseño de sistemas productivos.